Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este espacio. Este espacio es para practicar ejercicios de ecuación cuadrática y vamos a practicar también sistemas de ecuaciones 2 por 2. Ya me centro, es que no estaba transmitiendo, entonces bienvenidísimos. Para los que acabaron de llegar, les comparto el enlace de la prueba de entrada para que ustedes se evalúen y miren en qué tienen fallos. ¿Listo? Entonces, en YouTube yo también lo estoy compartiendo. Ahí ya está disponible y va a quedar fijo el mensaje. Entonces, por favor, les voy a dar un espacio de 5 minutos. Son las 6 y 8 minutos. A las 6 y 13, la idea es que ya arranquemos. Arranquemos con toda. Comenzamos el proceso de retroalimentación. Valentina, 2 de 5. Bueno, no hay ningún lío. Cuéntenme cómo les fue, qué tal les ha parecido la prueba. Señoras y señores, bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a trabajar dos tipos de problema que tienen dificultad en la mayoría de los estudiantes. ¿Qué es lo difícil? Plantear problemas. Nosotros a veces aprendemos a lo maquinita desde el colegio, a que reemplazo acá, bajo acá, le cambio el signo acá, y nos volvemos, digamos que personas que hacen matemáticas desde el algoritmo. ¿Un algoritmo qué es? Una serie de pasos. ¿Cuál es la idea? Pues que la idea es que fortalezcamos cómo aplicar esas herramientas. Entonces, como hay ejercicios de ecuación cuadrática, recordemos que es una ecuación cuadrática y ahí pues damos inicio. Entonces, ¿qué es una ecuación? Una ecuación es una expresión matemática que tiene signos, números, a veces tiene paréntesis, que esos son signos de agrupación, tiene letras. Las letras representan valores desconocidos. Entonces, si a mí me dicen ax al cuadrado más bx más c, que yo sé que ustedes lo han visto en algún lado, corresponde a una expresión cuadrática. ¿Qué es una expresión cuadrática? Es una expresión que tiene un término con la letra elevado al cuadrado. A veces tiene un término con una letra que no está a potencia y un numerito suelto, pero eso no es una ecuación cuadrática. ¿Por qué no es una ecuación cuadrática? ¿Qué me falta para que sea una ecuación? ¿Quién me cuenta? ¿Cuál sería el elemento adicional que nos falta para que eso se trate de una ecuación? Porque eso es una expresión cuadrática. ¿Quién me dice que sería lo adicional, la pieza faltante? Exactamente, dice Gabriela. Una ecuación debe tener un igual. Y ese igual me va a decir que eso va a corresponder un valor y acá vamos a decir que es igual a cero. Entonces, una ecuación cuadrática es una expresión que tiene una sola letra, en este caso x. Tiene varios números, tiene signos y en este caso va igualada a cero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para solucionar la ecuación? Solucionar la ecuación consiste en encontrar los valores que si yo los reemplazo hacen que el lado izquierdo valga cero. ¿Listo? Entonces, ejemplo de una ecuación cuadrática sencillita. X al cuadrado igual a 9. Entonces ahí me están diciendo, ¿qué número elevado al cuadrado da 9? Entonces uno puede decir, pues facilísimo, eso yo lo aprendí desde primaria, porque hay un número que multiplicado por el mismo da 9. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál sería el número que multiplicado por el mismo da 9? Ese sería un caso de una ecuación cuadrática. Pues, ¿qué sería 3? Yo puedo decir, x igual a 3 es una solución, pero las ecuaciones cuadráticas tienen una particularidad y es que a veces pueden tener una solución, ese es un caso, pero también puede que tengan dos soluciones. Esa tiene dos soluciones. Hay otro número que multiplicado por el mismo va a dar 9. ¿Alguien sabe cuál es ese otro número? ¿Cuál sería el otro número que multiplicado por el mismo da 9? ¿No? ¿No se les ocurre? ¿Uno por uno, uno? No, no sería uno, Nicole. No. Ah, Heidi lo dijo. Menos 3. Entonces, menos 3 por menos 3 es menos por menos más, 3 por 3, 9. Entonces, esta ecuación cuadrática, que es muy sencillita, tiene dos soluciones. Pero les cuento que también hay ecuaciones cuadráticas que no tienen solución. Un ejemplo sería, ¿qué número elevado al cuadrado da menos 1? ¿Existe algún número que multiplicado por el mismo de menos 1? ¿Se les ocurre algún caso? Pues uno diría 1, pero 1 por 1 da 1. Y menos 1, pero menos por menos da más y 1 por 1 da 1. Esa ecuación x al cuadrado, número negativo, no tiene solución, porque no hay ningún número real que elevado al cuadrado dé negativo.
Siempre los números reales multiplicados por ellos mismos van a dar un número positivo. Entonces, la forma general de una ecuación cuadrática es la que yo tengo acá, donde vamos a tener tres números, un número A, un número B y un número C. El número A es el número que multiplica al término cuadrático. El número B es el número que multiplica a la variable sin potencia. Y el número C es el número sueltico. Estas ecuaciones cuadráticas se pueden solucionar de varias formas. En la clase anterior con Carlos vieron factorización. Yo voy a resolver muchas por factorización, pero les cuento que hay otro camino, que es el camino que a veces es largo, pero a veces es el único. Y es que hay una herramienta que se llama el discriminante. Yo no sé si ustedes recuerden qué es el discriminante. El discriminante es un número que vamos a obtener de jugar con los números A, B y C y se escribe así: B al cuadrado menos 4 veces A por C. Ese número es muy importante porque ese número me va a decir cuántas soluciones tiene nuestra ecuación cuadrática. Puede tener una solución, puede tener dos soluciones, como la que les acabo de escribir, o puede no tener solución. ¿Qué es lo que va a depender eso? Si el término es igual a cero, tiene solución única. Si el número es mayor que cero, tiene dos soluciones. Y si el número es menor que cero, la ecuación cuadrática no tiene soluciones. ¿Listo? ¿Cómo se averigua la solución? ¿Recuerdan esa fórmula que ustedes tienen por allá guardada en su mente que se las dijeron en clase y a uno le queda por allá guardada? ¿Cómo obtengo la solución de la ecuación cuadrática? Es x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, o sea, del discriminante, toda sobre 2a. ¿Sí recuerdan eso o no lo recuerdan? Cuéntenme, por favor, porque la interacción es importante y ustedes se involucran en el proceso de aprendizaje. Valentina dice que pulgar arriba. Nicole también. Daniel, chévere, me gusta que interactúen con los emoticones porque yo me entero. Listo, vamos a comenzar a resolver problemas de los que le salieron en los ejercicios. Joel también dice que clarísimo. Entonces, un jardinero tiene un jardín rectangular. Si en el largo, ahí dice en el largo, si el largo mide 2 metros más que el doble del ancho y su área es de 60 metros cuadrados, ¿cuáles son las dimensiones del jardín? Primer paso, leo el problema. Ah, listo, un jardín rectangular, tiene ancho, tiene largo, tiene ancho. Lo entendí en términos generales. Me están dando números y me están dando términos. Primer paso, dibujen el jardín. Si pueden dibujar, es mucho mejor porque nosotros los humanos, entre más caminos tengamos de aprendizaje, es mucho mejor. Entonces, yo voy a dibujar acá un rectangulito, un rectángulo bien feito, me quedó chuequísimo. Pero no importa porque estamos haciendo una representación. A partir del problema, la pregunta sería, uno de los dos lados se tiene que llamar X, o sea, valor desconocido. ¿Cuál es mejor que yo le llame X, al largo o al ancho? ¿Ustedes qué creen? ¿A cuál llamamos X? ¿Al largo o al ancho? ¿Cuál prefieren ustedes? Benjamín, Nicole, varios dicen que el ancho. ¿Por qué el ancho? Porque el largo está en términos del ancho. Es decir, que yo, si conozco el ancho como un valor desconocido, el largo lo puedo expresar en términos del ancho. Entonces, acá lo que vamos a hacer es esto. Vamos a decir, con otro color, el ancho, espérense, esperen, quito esto que vuelve a aparecer cuando me quito un momentito. Entonces, el ancho mide X. Entonces yo voy a decir que este es el ancho, X. No importa si lo hago de un lado o del otro, ¿listo? Pero ¿qué más me dicen del largo? El largo está expresado en términos del ancho. Entonces es 2 metros más que el doble del ancho. Si el ancho es X, ¿cuánto es el doble del ancho? Si el ancho es X, ¿cuánto es el doble del ancho? Efectivamente, 2X. Entonces el largo es el doble del ancho, o sea, 2X, pero además de ser el doble, tiene algo sumado. ¿Cuánto está sumado? Es 2 metros más que el doble del ancho. O sea que me están dando todas las pistas y yo digo es 2X más 2. Facilísimo, ¿no? Listo.
Es decir, que esto mide 2x más 2. Profe, si yo le hubiera puesto el dibujito para el otro lado, porque es que yo pensé que uno era x y el otro, no hay problema. Es un dibujo que tiene simplemente un valor de práctica, sintético. Merit compartió la cámara, pero bueno. Es interesante, pero ustedes casi nunca comparten la cámara. Es bonito porque hay más ejercicio de interacción, ¿listo? Entonces, me dicen que el área es de 60 metros cuadrados. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Entonces, el área, que es la cantidad de superficie que ocupa un rectángulo, ¿cómo la expreso? El área es igual al largo por el ancho. ¿Sí recuerdan? Mm. Ese es el área de un rectángulo. Es decir, que el área, acá la tengo y sería x por 2x más 2. Y eso tiene un valor. ¿Cuánto me dicen que vale el área? Me dicen que el área vale 60 metros cuadrados. Entonces, yo tengo que con esa ecuación encontrar los dos valores que satisfacen este problema. ¿Cómo lo hago? Entonces tengo que convertir eso en una ecuación cuadrática. Y la ecuación cuadrática bonita es la de arriba, la que es cosas todo a un lado igual a cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la multiplicación, vamos a pasar ese 60 para el otro lado y luego vamos a mirar cómo podemos resolver esa ecuación cuadrática. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan, pero hay una propiedad de multiplicación que es la propiedad distributiva. Si un término multiplica a la suma de otros dos, es lo mismo que el término multiplicando a cada uno y se suman. Entonces, eso me daría igual a 2x por x, 2x al cuadrado, más x por 2, pues el doble de x es 2x, igual a 60. Ahora voy a pasar el 60 para el otro lado. El 60 está sumando, lo puedo pasar a restar. Y listo, tenemos nuestra ecuación cuadrática. Esa ecuación cuadrática se podría resolver con la de arriba, pero yo quiero que practiquemos un poquito de factorización, que es lo que revisaron con Carlos en la clase anterior. Si ustedes no asistieron a la clase anterior, la pueden revisar porque ahí está la grabación, no hay ningún inconveniente. Entonces, para resolverla, yo les propongo una cosa. Ustedes recuerdan que una ecuación no se daña si yo la multiplico toda a ambos lados por un número o la divido a ambos lados por un número. ¿Qué tal si le sacamos mitad a todo? ¿Se dan cuenta que todo tiene números que se dejan dividir por 2? Entonces, la mitad de 2x al cuadrado, x al cuadrado. La mitad de 2x, x. La mitad de 60, 30, respeto al signo, y es igual a 0. Y ese es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Lo podemos factorizar. Los que estuvieron en la clase anterior, ¿recuerdan cómo factorizar eso? Cuéntenme, por favor. Factor común, Gabriela, sabes que no funcionaría factor común. Tú habrías podido sacar el 2, pero el resto se nos complicaría un poco. Porque mira que si yo le quito el 2, no hay nada en común. El trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c es el que se factoriza así. Pongo la raíz del primero en ambos. ¿Sí recuerdan? ¿Lo están recordando? Cuéntenme. Y luego pongo dos signos. Ah, Joel lo recuerda. Qué bueno. Listo. Entonces pongo dos signos. Es el signo del segundo más y luego pongo el signo del segundo por el tercero. Es decir, más por menos me da menos. Lo pongo acá. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo encontrar dos números que multiplicados den 30 y que restados, ¿por qué restados? Porque son signos diferentes, me den el valor del segundo. Acá hay un 1 escondido. ¿Listo? ¿Qué números multiplicados dan 30 y restados dan 1? Piénsenlo. ¿Se les ocurre dos números que multiplicados den 30 y restados den 1? Listo, por ahí Joel. Gabriela, perfecto. 30 y 1, 30 por 1, 30, pero 30 menos 1 me da 29. No me funcionaría. 15 por 2, 15 por 2 da 30, pero 15 menos 2 me da 13. Pero 5 y 6 sí funcionan porque 6 por 5 da 30 y 6 menos 5 da 1. Pongo primero el mayor, luego pongo el menor. ¿Sí recuerdan la regla de factorización? ¿Sí la tienen clara? Ujú. ¿Sí la recuerdan? ¿Estamos bien? Listo.
Igual ya la voy a resolver utilizando la ecuación feita de arriba. Digo que feita porque no es tan amable. Ahora, ¿se dan cuenta que hay dos términos que multiplicados dan cero? Si dos números multiplicados dan cero, ¿ustedes qué pueden decir de esos números? Yo le digo, mire, yo tengo dos números y el producto da cero. Entonces ustedes me pueden decir, pues puede pasar algo con uno de esos dos números o con los dos. Si el producto da cero, ¿qué puede estar sucediendo? Cuéntenme ustedes qué puede suceder. ¿Qué les ocurre? Dos números multiplicados dan cero. ¿Qué puede pasar con esos números? No me responden, les cuento. Si dos números multiplicados dan cero es porque uno de los dos es cero. 3 por cero da cero. Uno de los dos es cero. Díganme dos números que multiplicados den cero. Obligatoriamente uno de los dos es cero o ambos son cero, ¿no? O sea, piensen en dos números diferentes de cero que multiplicados den cero. No los hay. Entonces, si el producto da cero es porque uno de los dos es cero o ambos son cero. Y miren que son dos ecuaciones sencillas. Entonces, x es igual, el 6 está sumando, lo paso a restar, primera solución. El 5 está restando, lo paso a sumar, segunda solución. Ay, mentiras, espera que me distraje. Está restando, pasa a sumar. O sea que hay dos posibilidades. Una posibilidad es que el ancho mida menos 6 metros y la otra posibilidad es que el ancho mida 5 metros. ¿Cuál de esas dos descartamos? Porque es que hay una que no tiene sentido. ¿Estamos claros hasta este momento? Descartamos la negativa. Entonces a la negativa le decimos, tú no me sirves, porque yo no puedo medir distancias negativas. Un ancho negativo, ¿dónde yo encuentro una caja de ancho menos 2 metros? No existe esa caja en este mundo cotidiano. Entonces me queda 5. ¿Y qué significa? Que el ancho medía X, o sea que el ancho es de 5 metros. ¿Y cuánto es el largo? El doble de 5 es 10 y le sumo 2, sería 12 metros. ¿Cuánto da 5 por 12? 60. La solución es correcta. ¿Les quedó claro? ¿Está bien? Cuénteme, Daniel, cuénteme en el chat. O le- para, para decirme que sí. Ajá, listo. Este, también valdría por el método del aspa, Por el método del raíz, Daniel, o sea, del aspa. ¿cuál método es ese? El de que bajas un X y un X y buscas dos valores que sumados, es como aspa. En X se multiplica y Es el mismo, es exactamente el mismo, sino que sé cómo usted le dice el aspa, es otra forma de expresarlo. Pero sí sería el mismo método, Daniel. Dos números que multiplicados den menos 30 y dos números que sumados den 1. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Listo, Daniel. Vamos a solucionar esto por el otro camino. ¿Cuál es el otro camino? 2x al cuadrado. Ahí sí la voy a hacer completa, no le voy a hacer atajo. Menos 60 igual a 0. Pregunta, ¿cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C? Miren ahí arriba. Entonces, ¿cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C en esa ecuación? A es el término que multiplica al cuadrático. O sea que A, ¿cuánto vale? A vale 2. B es el término siguiente, el que es el lineal. Lineal se le dice al que tiene solo X. 2. ¿Y cuánto vale C? Pues C vale menos 60. ¿Estamos clarísimos? Primer paso, averiguemos el discriminante. El discriminante es b al cuadrado menos 4 veces a por c. ¿Me siguen? Reemplacé en esta ecuación de acá, reemplacé el valor de b, el valor de a y el valor de c. Esto me va a decir cuántas, esperen, borro esto para que les comparta el tablero al final. Esto me va a decir cuántas soluciones tiene. Tiene dos soluciones, o sea que eso me tiene que dar mayor que 0. Verifiquémoslo. 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Acá hay un menos por menos, me daría más. 2 por 4, 8. 8 por 60.
¿Cuánto es 8 por 60? 6 por 8, 48, y le pongo un cerito. ¿Listo? O sea que el discriminante es 484. ¿Listo? Solucionado por ese lado. Ese número es mayor que cero, o sea, tiene dos soluciones. ¿Cómo averiguo la solución? Miren arriba. Es menos b más menos la raíz de 484. ¿Cómo averiguo la raíz de 484? En este caso es un número grande y no es bonito. Usemos la calculadora. La verdad hay momentos en que a mí no me parece que sea problemático. Los problemas de exámenes tipo ICFES, Universidad Nacional o prueba de admisión, por lo general tienen números que son más amables. En este caso, la raíz de 480 me parece que es complejo, o podemos tratar de adivinarlo. 20 por 20, ¿cuánto es? Listo. 20 por 20 es 400, o sea que es mayor que 20, pero termina en 4. Entonces, ¿ustedes qué número creen que puede ser? ¿21? No puede ser porque 1 por 1 comenzaría en 1. 22, 22 por 22, ¿cuánto sería? ¿Prueban ustedes si es 22 por 22? Estoy jugando a intuir y eso es difícil, eso ustedes no lo hacen fácilmente, pero probemos. Voy a escribir la fórmula de la ecuación cuadrática con discriminante y ustedes van a reemplazar los valores. Entonces, x es igual. Yo solamente hago el primer pedacito, menos b. ¿Cuánto vale b? 2. Más menos la raíz cuadrada de d mayúscula que yo lo tengo sobre 2 por a que vale 2. Ya lo escribí, pero ustedes lo calculan, ¿listo? ¿Cuánto es la raíz de 448? Háganle. ¿Me están entendiendo? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? Si hay preguntas, cuéntenme que para eso yo estoy acá. Les advierto que los siguientes ejercicios los voy a resolver sobre todo usando factorización. Si ustedes quieren usar la ecuación cuadrática, sería genial que lo hicieran como práctica. Lo que pasa es que a veces es demasiado largo, pero vamos a probar. ¿Sigo o les doy un minutito para que ustedes miren cuál es la solución de esa ecuación cuadrática? Ustedes me dicen porque ustedes son los que saben. Joel, Daniel, Joan, cuéntenme, por favor. Gabriela, Mariana. Voy a escribir el siguiente pasito. Menos 2 más menos la raíz de 484, que es 22 sobre 4. ¿Hasta ahí está claro? Gabriela, te falta dividir por... Mira los pasos, ya miramos, listo. Primer paso, entonces va a haber dos soluciones. Ese más menos significa que una solución es sumando y la otra restando. Entonces vamos a hacer una así. Menos 2 menos 22 dividido 4. Esa es una solución. La otra solución es menos 2 más 22 dividido en 4. ¿Clarísimo? Menos 2 menos 22 se suman porque son negativos, me da menos 24 dividido 4. ¿Qué número multiplicado por 4 da 24? 6, o sea, menos 6, primera solución. ¡Ay, sí, lo logré! Y la segunda, ¿cuánto me va a dar? Háganlo ustedes. Díganme si les da 5. ¿Será que sí es 5 o no? Ahí se ve que tengo Windows pirata. Listo. Menos 22 más 20, menos 2 más 22. A 22 le quito 2, pues 20. Y 20 dividido 4 es 5. ¿Y cuál solución se va? Menos 6. ¿Por qué? Porque no tengo ancho negativo. ¿Me están entendiendo por qué usar la factorización puede ser muy cómodo y puede simplificarnos mucho el análisis? Casi todos estos problemas de acá se dejan factorizar intencionalmente. Porque es que como en la clase anterior, si no la han visto, véanla, se practicó factorización con Carlos. La idea es que aquí aplicamos eso que aprendimos. Entonces, la respuesta correcta es, ¿cuánto? 5 y 12. ¿Cómo les fue con esta?
La clase, Mateo, la clase, si usted está en el grupo, Mateo, si quiere escríbame después de que acabemos, yo le comparto el enlace, no se preocupe. ¿Listo? Me escribe a mí o a Carlos, no hay ningún problema, le mandamos el enlace. Pero creo que sí está disponible en YouTube, estoy casi segura. No, sí está disponible en YouTube, no hay problema. ¿Cómo les fue con esta? Ecuación cuadrática, solo que no tiene X, sino que tiene T. ¿La van a resolver utilizando ecuación cuadrática o no? Y la pregunta es, acá la pregunta clave es, un proyectil es lanzado desde una plataforma que está a 20 metros del suelo. La altura del proyectil medida desde el suelo, después de 3 segundos está dada por la ecuación. H es la altura. ¿Cuánto tiempo tardará el proyectil en tocar el suelo? ¿Cuánto vale H cuando el proyectil llegue al suelo? Esa es una pregunta clave. ¿Cuál es la altura del proyectil en el suelo? Cuéntenme. ¿Cuánto será la altura? ¿Ustedes a qué altura están del suelo? Que están en el suelo. Supongo que están sobre un piso. Cero, efectivamente. Entonces, si ustedes se fijan, es igualar esa ecuación a cero y resolverla. Es una cuadrática. ¿Les fue bien en esta o no les fue bien en esta? Cuéntenme. ¿Mazo? ¿No les fue bien? Les voy a dar el truco. Entonces, les voy a contar un truquito para que la hagamos por factorización. Todo el mundo está entendiendo el truquito de factorización de TT, el signo del segundo, el segundo por el tercero y luego dos números que multiplicados, ¿cierto? Creo que la mayoría está entendiendo bien eso. Si no, les voy a mostrar un modo porque se dieron cuenta que cuando yo no quité el 2 en la anterior, me dieron números muy grandes. Si yo hubiera dividido todo por 2, se me habría hecho más sencilla de resolver. Entonces les voy a dar eso y ustedes me van a decir por cuál camino la resuelvo. Entonces, menos 5t cuadrado más 15t más 20. Voy a escribirla acá. Voy a escribirla en amarillo. Menos 5t al cuadrado más 15t. Si es más 15, creo que sí. Más 20. Si la altura del suelo es cero, entonces yo digo, ¿en qué tiempo h es cero? Hasta ahí estamos claros. Si quieren, podrían resolver esa por b cuadrado menos 4ac sobre 2a, pero les voy a dar un truquito más sencillo que tiene que ver con, no recuerdo quién me había dicho eso, creo que Gabriela. Todo esto tiene un factor común. Todo tiene 5. ¿No se dan cuenta que todo tiene 5? O sea que yo a todo le podría poner 5. Pero ¿qué tal si le sacamos menos 5 de factor común? ¿Para qué? Para que el primero me quede t cuadrado. ¿Me entienden? Voy a hacer un truco y voy a dividir todo por menos 5 para que el primero me quede t cuadrado. Pensémoslo de este modo. ¿Por cuánto multiplico a menos 5 para que me dé menos 5t cuadrado? Esa sería la pregunta. ¿Por cuánto multiplico a menos 5 para que me dé menos 5t cuadrado? Por uno, sí. El numerito sería uno. Pero me falta la letra. Por t, 1t cuadrado. ¿Me entienden? Listo. Primera parte. ¿Por cuánto multiplico a menos 5 para que me dé 15t? ¿Qué signo? ¿Positivo o negativo? Para que menos 5 se vuelva positivo 15t. ¿Signo positivo o signo negativo? Cuéntenme ustedes. Menos. Listo. Menos. Heidi, no es 5. Revisa bien. ¿Qué número multiplicado por 5 da 15? 3. Y le dejo la t. ¿Me están entendiendo el truquito? Y ahora, ¿por cuánto multiplico a menos 5 para que me dé 20? Por 4, pero positivo o negativo. Negativo para que menos por menos me dé más. Yo lo que hice fue sacar el menos 5 que estaba metido en todo. Si lo hubieran hecho con 5 positivo también funcionaría. ¿Por qué no lo hice con 5 positivo? Porque si lo hiciera con 5 positivo no lo podría factorizar con el truco que les di la vez pasada. Pero con el 5 se podría usar el b cuadrado menos 4 a ser más rápido. No habría ningún problema. Entonces, por favor, factorícenlo o háganlo por binomio, por b menos b más menos raíz cuadrada.
La letanía es larga. ¿Listo? ¿Cuánto vale A? Vale 1. ¿Cuánto vale B? Vale -3. ¿Cuánto vale C? Vale -4. Cuéntenme en el chat antes de resolverlo. ¿Cuál van a usar? ¿Prefieren factorización o prefieren usar la ecuación cuadrática? Cuéntenme cuál prefieren. Bueno, y miramos quiénes están conectados para Benjamín, Cami, Daniel, Dylan, Gabriela, Heidi, Johan. Heidi dice que por factorización. Joel, Liliana, Mariana, Mateo, Nicole, Valentina. Valentina sí se llama así porque la otra vez escribió el nombre igual. ¿Factorización? ¿Listo? Entonces hagámoslo por factorización. ¿Les parece? Les voy a dar un minuto para que ustedes factoricen. Les recuerdo, abran dos paréntesis. Este -5 ahorita vamos a mirar qué hacer. Luego es el signo del segundo va acá. Luego el del segundo por el tercero va acá. Y luego dos números que multiplicados den el último y sumados o restados, depende de si son iguales, el segundo. ¿Listo? O sea, el 3. Háganlo por favor y me dicen cuánto les da la factorización. Daniel, ¿usted lo hizo con el aspa? Eso del aspa es para cuando no tiene un 1 desde el comienzo. Es un poquito más complejo, yo por eso no lo explico. A Daniel le sentí un dejo de que no es de acá de Colombia y me parece chévere. ¿O sí? Daniel, cuénteme. ¿O será que me equivoqué? Igual acá los acentos son tan diversos. Daniel no me cuenta, pero bueno. ¿Cuáles son los signos? El signo del segundo, menos. Listo. El segundo por el tercero, menos por menos, más. Joel ya lo hizo. Genial. Dos números que multiplicados den 4 y restados, ¿por qué restados? Porque son diferentes den 3. Dos números que multiplicados den 4 y restados den 3. ¿Cuáles serían? Joel escribió la factorización ya completa. Mírenla y me dice. Dos números que multiplicados den 4 y restados den 3. 4 y 1. Siempre pongo primero el mayor y luego pongo el menor. ¿Listo? ¿Cuál es el último paso? El último paso es que yo necesito, hay tres cosas que multiplicadas den 0. Entonces, ¿cuál es la opción? Pues que una sea 0, las dos sean 0, las tres sean 0. Pero hay una que nunca va a ser 0. ¿Cuál de esos tres términos nunca va a ser 0? Hay uno que nunca va a ser 0. ¿Cuál es? ¿Se les ocurre cuál es el término que nunca va a ser 0? Cuéntenme. No, Liliana, míralo más en detalle. Este número nunca va a ser 0. -5, por más que quiera, por más que sueñe y fantasee, nunca se puede volver en un 0 porque es un 5 negativo. ¿Me entiendes? Pero los otros, como tienen letra, sí pueden ser 0. O sea que, para que eso sea 0 es porque t-4 es 0 o t+1 es 0. Dicho de otro modo, ¿qué número le resto 4 y me da 0? Piénsenlo así. ¿Qué número si le resto 4 me da 0? Pues 4. Despejan acá y da 4. Y en el otro, ¿qué número sumado con 1 me da 0? Pues -1. O sea que hay dos soluciones, listo. Pero hay una que no me sirve. ¿Cuánto tiempo tardará el proyectil en tocar el suelo? Pues después de que yo lo lance, -1 segundo, no. ¿Cómo va a pasar? Eso sería en el pasado, o sea, un segundo antes él tocó el suelo. Bueno, suena raro. Ese caso, el tiempo valor negativo no funciona. O sea que la respuesta correcta sería 4. ¿Les quedó claro? Cuéntenme. ¿Sí les quedó claro? ¿Estamos claros?
Les pongo un ejercicio para que ustedes lo resuelvan, así factorizando, o tratan de resolver este ya solitos. Yo creo que ustedes ya pueden resolver ese solitos. No, ya pueden, ustedes ya entendieron, ya quedó clarísimo. O sea que este ejercicio ya lo pueden resolver. ¿No, Nicole? ¿No te parece que puedes resolverlo? Yo creo que ya pueden, estoy seguro. ¿Saben qué hagan? Van a revisar, van a hacerle una captura de pantalla a este. Háganle una captura de pantalla, por favor. El esquema es súper parecido a este. Entonces yo quiero que hagan el ejercicio de solucionarlo. Hagan la captura de pantalla. ¿Ya lo hicieron? Benjamín, trate de seguir los pasos entendiendo y va a practicar poco a poco y va a entenderlo. Benjamín, no es simple, no es simple, no es sencillo, pero la idea es que practiquemos con ejercicios complejos para mejorar. Porque si lo hacemos con muy fáciles, pues uno dice muy sencillo. Pero el ejercicio siguiente es más fácil que este. Ya hicieron la captura de pantalla. Por favor, traten de resolverlo. Primer paso, lean el ejercicio. Segundo paso, dibujen el rectángulo. Tercer paso, ¿cuál es más fácil de expresar en X, el largo o el ancho? Y a partir de uno, expresen el otro. Luego hagan el producto. ¿Y cuánto me tiene que dar el producto? El área. Paso todo para un lado y resuelvo la ecuación cuadrática. ¿Por qué método? Pueden utilizar el método de... ¿qué pasa, Valentina? ¿Por qué lloras? No, no hay que llorar. Hay que resolver. Les doy 2 minutos para que traten de resolverlo y yo lo hago. ¿Les parece? Yo sé que pueden. Joan ya lo hizo. Qué bien. Háganlo, háganlo. Miren que no podían, pero ahora pueden. A partir de lo que yo les expliqué, ya pueden. Háganle, yo me voy a inventar otro ejercicio parecido al de, ¿cómo se llama este? Al del proyectil. Y se los planteo. ¿Les parece? Ujú. Giovanni y Benjamín ya resolvieron. Háganlo. Miren el tablero y les aseguro que van a entenderlo muy bien. Estamos bien de tiempo porque quiero que esta clase termine a las 7:30. Más de hora y media me parece que es demasiado tiempo. Y media, hora y media es perfecto. Además, después de este vamos a hacer uno del proyectil. ¿Listo? Ya me inventé el valor, ya organicé todo. ¿Cómo vamos en general? ¿Cómo les ha parecido la clase hasta ahora? Claro, entendible el asunto. Hay una cosa que nos gusta acá en Universidad Invisible, es que como dos profesores podemos trabajar matemáticas, eso da dos enfoques. Con Carlos ustedes pueden trabajar de un enfoque, conmigo de otro, pero llegan a lo mismo. Entonces a veces ese cambio de perspectiva o modos de explicación hace que la cosa sea mucho más amable. Por eso yo en el preunal, a pesar de que soy profe de sociales, yo hago tutorías de matemáticas. Entonces, para los que están en el preunal, me van a ver en tutorías. Una vez a la semana fijo, les voy a hacer una tutoría de matemáticas, porque uno de nuestros énfasis es matemáticas. La otra es que estoy pensando que yo la vez pasada les prometí una tutoría y no cumplí, pero yo no me voy a quedar con esa.
¿Lo resuelvo, Mateo? ¿Arrancamos? ¿Lo resuelvo? ¿Les parece? Listo. Un rectángulo, un espacio rectangular tiene un área de 48 metros cuadrados. 48 metros cuadrados. Un valor va a ser X y el otro, entonces tengo el ancho y tengo el largo. Como el dibujo es para entender, no importa si yo lo pongo bien o mal. Después ustedes pueden darse cuenta si hicieron mal el dibujo al final. Entonces, ¿cuál es el que yo voy a decir que es el X? ¿El largo o el ancho? La clave es cuál está expresado en términos de cuál. Si el ancho está expresado en términos del largo, es mejor que yo diga que el largo es X. Si el largo está expresado en términos del ancho, es mejor que yo diga que el ancho es X. En este caso, la longitud del largo está en términos del ancho. O sea que voy a decir que el ancho es X. Y me dicen que el largo es 2 metros más que el ancho. O sea que ¿cuánto es el largo? ¿Qué le tengo que cambiar a X? Cuéntenme. Si es 2 metros más, entonces ¿qué hago con el ancho que es X? Cuéntenme. X más 2, efectivamente. Pues le sumo 2. O sea, si uno mide 5, el otro tiene que medir 5 más 2, 7. Si uno mide 10, el otro tiene que medir 12. Listo. Tengo el largo y tengo el ancho. ¿Cuál es el área? El área es el largo por el ancho o el ancho por el largo. Los números reales no tienen orden. No hay ningún problema en la multiplicación. Y eso me tiene que dar 48. ¿Llegaron hasta ahí? Listo. Rompan paréntesis, entonces vamos a aplicar propiedad distributiva. Ya que mi tablero se puso lento. Listo. Este por este por este. X por X, X al cuadrado. X por más da más 2X. Igual a 48. Pero así no me gusta. Yo prefiero pasarlo al otro lado. ¿Para qué? Para que pueda factorizar. Les queda de ejercicio resolverlo utilizando la ecuación cuadrática. Factorizar eso es fácil. Por favor, factorícenlo. Entonces, ¿qué sería? X, X, más, más por menos, porque es el segundo por el tercero, me daría menos. 2 por 4, o sea, entonces ahora yo digo, dos números que multiplicados den 48 y restados, ¿por qué restados? Porque son signos diferentes, den 2. ¿Qué números multiplicados dan 48 y restados dan 2? 8 y 6, ¿cierto? O 6 y 8. La clave siempre es poner primero el mayor. Si el producto da 0, ya me entendieron el juego. ¿Qué número sumado con 8 me da 0? Pues menos 8. Listo, menos 8. ¿Qué número sumado, o sea, a qué número si le resto 6 me da 0? ¿Qué número restado con 6 me da 0? Pues 6. Tú te vas porque tú no eres un ancho de menos 8 metros en este mundo espeso cotidiano material. No, no, no. Por lo menos para como somos los humanos. De pronto para un alienígena sí puede haber distancias negativas. Entonces pregunta, ¿cuánto mide el ancho? Pues el ancho mide X, 6 metros. ¿Y cuánto mide el largo? 6 metros más 2 metros, o sea, 8 metros. 6 por 8, 48 y perfecto y solucionado el problema. ¿Me entendieron? Cuéntenme. Listo. ¿Quieren uno del proyectil? Les planteo uno como el del proyectil para que lo solucionen factorizando. ¿Qué no entendiste, Liliana? La factorización. Cuéntame específicamente qué. Igual, Liliana, como tú estás en el preunal, ten paciencia que después todo esto lo vamos a trabajar. ¿Listo? Todo, vamos despacio. Tú ya habías dicho que con esto vas despacio, entonces vamos con calma y luego vamos aclarando otras cosas, pero ten claro que ver todo esto te va ayudando a abrir la mente para después entenderlo más fácil. Entonces no te preocupes. Les voy a dar, hay un proyectil.
Entonces, proyectil. La ecuación que define la altura del proyectil es menos 2x al cuadrado más 4x más 48. Esa es la altura del proyectil. O sea, en cualquier tiempo ustedes reemplazan y les da la altura. ¿En qué momento toca el suelo? Lo mismo del ejercicio anterior. ¿Quieren que les muestre lo de arriba para que puedan organizarse y hagan la captura de pantalla? ¿Les parece? Yo creo que sí. Fue esta parte de acá. Hagan una captura de pantalla y lo revisen. ¿Listo? Captura de pantalla. Espero que ya la hayan hecho. Resuelvan este. Entonces, por favor, resuélvanlo. Miramos los dos últimos. Tenemos para los dos últimos 20 minutos. Está perfecto. El tiempo está apenas. Entonces, ¿en qué consiste? Igual a cero y averigüen los valores de x que de cero. Revísenlo, organícenlo y me cuentan. Y miramos quiénes están por acá. Dylan, Gabriela, Heidi, Joan, Joel. Yo veo o sea, nombres que ya había visto varias veces y que nos han acompañado en todo el proceso. Joel ha estado siempre. Liliana, Mariana, Mateo, Nicole, Orlando, Valentina. Bien. Ay, me faltaba Benjamín. Ah, no, Benjamín y Daniel, creo que los había nombrado. ¿Cómo vamos? No siempre los problemas se pueden resolver por factorización. Hay veces que no deja, entonces hay que usar la ecuación. Pero si se puede, es muy bonita. Acá estamos estudiando factorización y estamos estudiando ecuaciones, entonces es bonito. Bonito, esto es muy feo, profe. Bonito usted porque sabe. Yo digo que hay belleza en saber que hay pasos sencillos para resolver problemas. Yo en un tiempo no quería las matemáticas, me parecían horriblísimas. Y por un incidente, yo perdí un año por matemáticas, me desafié y dije, pero no puede ser tan difícil. Comencé a estudiar solo y terminé entendiendo y ya no era tan difícil. Y miren, ahora puedo ser profe de matemáticas. Hay cosas más difíciles. No pelear con la familia, eso sí es difícil. No sentirse abrumado por el mundo. Este mundo es muy complicado y muy raro. Eso sí es difícil. Venga, a mí no le gustaba la división. Mateo, mire que yo tengo formación en física, pero yo me siento más afín con estas matemáticas intermedias. Es que en física yo siento que yo no sé mucho. O sea, yo sé cosas, pero no, 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 no. El que sabe física chévere es Carlos. Carlos es muy bueno en física. Listo. Hay gente que está en YouTube, entonces háganle tranquilos y ahí vamos organizando. No hay lío. Son carreras exigentes. Yo diría que no es tediosa, es difícil, a veces es angustiante. Le sacaron el -2 a todo, se dieron cuenta que era muy cómodo sacarle el -2 a todo. Hicieron el primer paso de sacar el -2, cuéntenme, por favor. Listo.
Listo. Entonces me queda x al cuadrado menos 2x menos 24 igual a 0. Y ahora sí puedo factorizar. O sea, eso que se hizo de sacar el menos 2 es factorizar. Es decir, ¿qué número multipliqué? ¿Qué multiplicado por menos 2 me da menos 2x al cuadrado? Pues x al cuadrado. ¿Qué cosa multiplicada por menos 2 me da 4x? Pues menos 2x. ¿Qué cosa multiplicada por menos 2 me da 48 positivo? Pues menos 24. ¿Clarísimo? Siguiente paso. Pues x y los signos. El signo del segundo, negativo, este va para acá. Y ahora el segundo por el tercero, entonces menos por menos me da más. Dos números que multiplicados den 24 y restados den 2. Ese es el desafío. ¿Por qué restados? Porque son signos diferentes. ¿Listo? 6 por 4, 24. Primero pongo el mayor, luego el menor. Y vuelvo al punto. Hay tres términos multiplicándose. Si el producto da 0, menos 2 no puede ser 0. O sea, es como yo digo, tengo dos números multiplicando dan 0 y uno es 3. Pues el otro es 0, pues porque es que 3 no puede ser 0. ¿Listo? Eso era lo que decía Liliana. Yo no sé si te había costado un poco de pronto por ese lado. Entonces, x menos 6, ¿cuándo da 0? Pues cuando x vale ¿cuánto? Pues cuando x vale 6, porque 6 menos 6 da 0. X más 4 da 0. ¿Qué número sumado con 4 da 0? Pues el opuesto en signo de 4, es decir, menos 4. ¿Y cuál descarto? El 4, o sea que a los 6 segundos toca el suelo. ¿Clarísimo? ¿Cómo vamos con la clase? ¿Cómo se van sintiendo? Miren que ya vamos llenando tablero, un resto de tablero. ¿De qué ciudades están ustedes? ¿Quién me cuenta? Yo quiero saber desde dónde están ustedes. No creo que todos desde Bogotá. ¿O sí? No, no creo. Ventajas de la virtualidad. ¿Quién me cuenta? Ay, Valentina está desde Jumbo. Chévere. Valle es bonito. Hace rato no voy al Valle. Mateo es de Río Negro. Chévere. ¿En qué ciudades están? Bueno, ciudad, sí, Facatativá es una ciudad. Necoclí, uy, Necoclí es una ciudad pequeñita. Ecuador, Joel. Ah, Joel es ecuatoriano. Le tengo mucho cariño a Ecuador, Joel. Yo viví en, uy, espere, yo viví en, ay, se me olvidó el nombre. Benjamín es de Lima. Ah, qué chévere. Gabriel desde Madrid, Cundinamarca. Viví en Pedernales, Ecuador, ahí cerca de Quito, en la costa. Botánico, él es desde Bogotá, chévere. Lima es bonito, le tengo mucho cariño a Lima. Hace rato no voy a Lima. ¿Listo? Siguiente ejercicio, entonces, vamos. Oiga, me alegra que hayan compañeros andinos, o sea, chévere. Nosotros somos comunidad andina también, eso es muy bonito. Entonces habíamos dicho que cuánto era el ancho, 6 y 8, ¿no? Los amigos deciden comprar frutas. ¿Cómo les parecieron estos? Estos ejercicios tienen su mañita, ya no son cuadráticas. Ujú. Esto se llama sistemas de ecuaciones de 2 por 2. ¿Vieron eso en el colegio? ¿O lo recuerdan? Porque muy seguramente lo vieron, pero de pronto no lo recuerdo. Listo, Valentina lo recuerda. Nicole, no, bueno, planteémoslo. Dos amigos deciden comprar frutas. El primero compra tres manzanas, dos naranjas por 100. El segundo compra dos manzanas y tres naranjas por 120. En pesos eso no tiene sentido. Pero, por ejemplo, para la gente que está en Perú o en Ecuador, esos números
Bueno, son exagerados, porque por ejemplo en $120 entre manzanas y naranjas, no. Pero en soles no, en soles sí está como subidito también. 120 soles en 5 frutas es como demasiadísimo. A cómo está el sol, debe estar como a 1.000 pesos ahorita. Uy, no, es exageradísimo. Pero bueno. Entonces, vamos a escribir dos ecuaciones con dos letras. Entonces, vamos a decir que las manzanas corresponden a X y las naranjas corresponden a Y. ¿Qué? El precio. ¿Listo? Entonces, X es el precio de las manzanas. Manzanas. Y Y es el precio de las naranjas. Listo. Ahora vayamos con qué. Eh, el primer amigo compra 3 manzanas y 2 naranjas. 3 manzanas, ¿cuánto cuestan? Pues 3, que son las manzanas, por el precio de las manzanas. ¿Clarísimo? ¿Cuánto valen las naranjas? Pues 2 naranjas por el precio de las naranjas. ¿Y cuánto se gastó él en eso? Se gastó 100 unidades monetarias. No sé si son soles, pesos reales, liras turcas, no importa. ¿Listo? Ahora, el otro compró al revés, 2 manzanas y 3 naranjas. Y se gastó 120 unidades monetarias. ¿Hasta ahí llegaron ustedes o no llegaron ahí? Cuéntenme. ¿Bien? Eso es un sistema de 2 por 2, dos ecuaciones con dos incógnitas. Ecuación uno, ecuación 2. Incógnita uno, X, incógnita 2Y. Por eso se les llama sistemas de ecuaciones de 2 por 2. ¿Por qué sistema? Porque las ecuaciones están ligadas, no van sueltas. Si yo quiero resolver esto, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Ustedes cómo lo harían o cómo lo hicieron? ¿Quién recuerda? Si no lo recuerdan, les voy a contar entonces el truco. ¿Alguien lo recuerda o no? Cuéntenme, ¿no? Bueno, entonces les voy a contar. Una ecuación no se daña si yo la multiplico por un número, sea positivo o sea negativo. O sea, si yo duplico la primera ecuación, lo que me quede no importa, no se daña. Entonces, lo que yo voy a hacer es que yo quiero eliminar X en ambas, sumando ambas, porque si yo las sumo tampoco se dañan. Entonces, ¿qué tal si multiplico la primera por 2? Me quedaría 2 por 3, 6X, 2 por 2, 4Y. La estoy duplicando. Y 100 por 2, 200. ¿Me entienden? O sea, lo que hice acá fue decir 2 multiplicado por la ecuación 1. La dupliqué. Eso no tiene ningún problema. Ahora, la de abajo la voy a multiplicar por menos 3. ¿Por qué por menos 3? Porque yo quiero eliminar las X. Y para eliminar las X voy a hacer que ambas letras, en una, o sea, en las dos ecuaciones, la misma letra tenga el mismo número, pero con signos diferentes. Ya me van a entender por qué. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico toda la de abajo por menos 3? 2 por menos 3, pues menos 6 con X. 3 por menos 3 más por menos menos. 3 por 3, 9Y. ¿Y cuánto da 120 por menos 3? Ese se llama el método de eliminación, Joel. 120 por menos 3, pues más por menos da menos. Y 120 por 3, 360. ¿Por qué hice eso? Porque es que yo me di cuenta que el 2 y el 3 tenían en común un 6. O sea, yo podía duplicar una y triplicar la otra para que ambas me quedaran 6 y menos 6. ¿Me van entendiendo el truco? Ahora, ¿qué pasa si las sumo? Pues si las sumo, el resultado sigue teniendo sentido, porque sumar ecuaciones que tienen la misma solución no se daña, lo mismo que multiplicarlas por número. ¿Cuánto es 6X menos 6X? ¿Cuánto me da? 3 pasos para adelante, 3 pasos para atrás. ¿Cuánto avancé? Pues nada, cero. Se van, se cancela. Por eso a este método se le llama eliminación, porque elimino. Y ahora miren qué ventaja tiene. ¿Cuánto da 4 menos 4Y menos 9Y? Debo 9 y pago 4. ¿Cuánto quedo debiendo?
Son signos diferentes. Al grande le quito el pequeño, le dejo el signo del grande. ¿Cuánto me da 4y menos 5? ¿Listo? ¿Claro? Liliana, piensa que debes 9, abonas 4, quedas debiendo. ¿Cuánto quedas debiendo? Debiendo 5. Debo 360 y abono 200. ¿Cuánto quedo debiendo? Signos diferentes. Es muy cómodo pensar en términos de deuda cuando nos complicamos un poco con los signos para que todo sea más cómodo. Ah, Joel ya le resolvió. Entonces me queda menos 160. Al número grande, que es el 360, le quito el pequeño 200 y le dejo el signo del grande. O sea que y es igual a menos 160 dividido menos 5. Menos por menos da más. 160 dividido 5, ¿es fácil o difícil dividir por 5? Cuéntenme. Carlos usualmente enseña un truco de una forma, pero yo lo veo desde otra y es lo mismo. ¿Dividir por 5 es fácil o es difícil? ¿Qué tal si hacemos un truquito? Duplicamos arriba y abajo. ¿Por qué? Ya me van a entender. 160 por 2, 320. 320 dividido 10. Dividir por 10 es facilísimo. ¿Cuánto es 320 dividido 10? Te vas y me queda 32. ¿Les quedó claro? ¿Me entendieron el truquito? Pude haber eliminado y en vez de x y habría sido muy parecido, solo que habría multiplicado la primera por 3 y la segunda por menos 2. La solución de y es, las naranjas están a 32 unidades monetarias. ¿Cuál respuesta de esas me sirve? ¿Cuál respuesta? Las naranjas están en un valor que corresponde a 32. Cuéntenme cuál. Azul, verde, amarillo o rojo. Cuéntenme. En azul. ¿Tengo que hacer otro? Podría, pero en este caso no sería necesario. Les dejo de desafío que traten de hacer la eliminación de y. ¿O les doy el tiempo y lo hacen? ¿Se animan? No, yo creo que para que acabemos, ustedes lo hacen, ¿listo? El truco entonces sería en multiplicar la primera por 3 para que este se me vuelva un 6 y la segunda por menos 2 para que el otro se me vuelva un menos 6 y despejan. O el otro camino es que ya tengo el 32, reemplazo y en cualquiera de las dos que me dé 32 y averiguo el valor de x. Pero me interesa en este momento es más que entiendan cómo se soluciona por el método de eliminación. ¿Estamos claros? Entonces ustedes habían dicho que la azulita, pues mire, entre 30 y 34. Advertencia, en los ejercicios de la prueba de salida hay unos que dicen, entre naranjas y manzanas gas compró 100. Entonces, X más Y es 100. Y luego dan otra indicación. Entonces, si les dicen la cantidad total de frutas o de algo sea tanto, la suma X más Y tiene que dar el resultado. Y la otra sí es combinadita. O sea, yo, por ejemplo, pude haber dicho, se compró tantas frutas y pagó tanto. Entonces, si yo supiera, por ejemplo, compró 5 frutas y entonces, no, en este caso no porque son precios, pero podría ser uno donde el valor desconocido no es el precio, sino la cantidad. ¿Cuántas compré? Entonces, compré tanto y pagué tanto. Ahí salen las dos ecuaciones. Bueno, y vamos con la última. Se animan a plantearla y a resolverla, ya tienen las herramientas. ¿Qué es X? ¿Café o té? Escójanlo. En este caso es más cómodo decir que X es café por el orden de escritura. Entonces, ¿cuál sería el sistema? Señoras y señores, el próximo lunes voy a ofrecerles a ustedes una tutoría resolviendo dudas de esto. ¿Les parece? De una vez me comprometo. Organicémosla para el lunes a la tarde, 4 de la tarde, ¿les parece? ¿O 3? Creo que de pronto me cuadra más 3 de la tarde porque luego sigue el preunal y es más cosas. ¿Les parece?
Dejamos un espacio de tutoría, igual la compartimos acá por el canal de Universidad Invisible. Con los compañeros que están en YouTube, ¿cómo vamos? Ya tienen el sistema de ecuaciones, escríbanmelo en el chat. Díganme cuáles son las dos ecuaciones. Escriban número x más número y igual a número punto y coma y escriben la otra ecuación. Número x más número y igual a número. ¿Cómo se han sentido en la clase? Cuéntenme. Ya queda la última, digamos que la última fase, la última clase, la otra semana creo que va a ser el lunes, como este procesito de acompañamiento, digamos que estamos haciendo con ustedes. ¿La están resolviendo? ¿La planteo? Cuéntenme porque ustedes son los que deciden acá las cosas. Ay, estaba hablando, se fue el audio, yo estaba hablando con el micrófono apagado, Valentina. Veo bien el planteamiento, entonces yo les sugiero que eliminen X. Entonces, una tiene 20 y la otra tiene 25. ¿Qué número puede contener al 20 y al 25? ¿Se les ocurre? ¿Qué número contiene al 20 y al 25? Heidi, no el número que esté en ambas, sino piénsalo claro que también podríamos, dividir, eso sería un desafío. No, pensémoslo de este modo, Heidi, te lo voy a proponer de así. Un número que se pueda dividir por 20 y se pueda dividir por 25, más cómodo. Para que yo multiplique al 20 y multiplique al 25 y se me convierta en ese número. ¿Se les ocurre? Creo que no estoy siendo claro. Piénsenlo de este modo. Voy a multiplicar al 20 para que se vuelva un número y al 25 para que se vuelva un número. Quiero que sea el mismo. ¿Cuál número contiene al 20 y al 25? Contiene al 20 y al 25. ¿Se les ocurre o les doy la pista? Ustedes me dirán. Listo, Joel por ahí lo dijo, el 100. ¿Me están entendiendo por qué estoy diciendo el 100? Voy a escribir el sistema. 20x más 10y es igual a 50. Y el otro es 25x más 15y es igual a 65. Entonces, yo quiero eliminar la x. Entonces, yo puedo multiplicar. ¿Qué número tiene metido el 20 y el 25? El 100. No sé si les parezca. Entonces, yo diría, ¿por cuánto multiplico a 20 para que me dé 100? ¿Por cuánto multiplico a 25 para que me dé 100? La otra opción sería convertir este 10 y este 15 en otro número. ¿Qué número contiene al 10 y al 15? Ahí sería más fácil eliminar y, pareciera, ¿cierto? ¿Cuál elimino? ¿X o Y? Ustedes me dirán.
Cuéntenme ustedes, por favor. Eliminamos Y, listo. Entonces, 10 y 15. Voy a buscar el mínimo común múltiplo, o sea, el número más chiquito que contenga 10 y a 15. Y les cuento que ese número sería 30, porque 10 por 3 es 30, 15 por 2 es 30. Entonces voy a coger la primera ecuación, esta es la primera. La primera la voy a multiplicar por ¿cuánto? La voy a multiplicar por 3. ¿Clarísimo? Y la segunda, entonces la multiplico por 3, me queda 20 por 3, 60x, más 10 por 3, 30y, igual a 3 por 50, 3 por 5, 15, y le pongo un cerito. Ahora necesito que este 15 se me vuelva un... Ay, acá es que 3, no, acá es 30. Discúlpenme que voy a corregir acá. Es 30. Entonces, más 30. Ahora, necesito que el 15 se me vuelva un 30. Entonces, ¿por cuánto lo multiplico? Por 2. Pero para que se elimine, mejor que sea menos 30. ¿Me están entendiendo el juego? Entonces, voy a multiplicar por menos 2. Entonces, duplico y le cambio el signo. 25 por 2, 50. Le cambio el signo, negativo. 15 por 2, 30. Le cambio el signo, negativo. 65 por 2, 65 por 2 es 130. Le cambio el signo, negativo. ¿Me entendieron el truco? Cuéntenme, por favor. Ahí yo volví las Y 30 y menos 30. Si fuera a eliminar X, habría sido 100 y menos 100. Eso es como lo más cómodo. Es difícil, sí, a veces cuesta, pero uno va entendiendo. Entonces, cancelemos. Se busca el mínimo común múltiplo. Sí, en este caso sería el mínimo común múltiplo, sino que no quise hacer la tablita porque de pronto se complica un poco el asunto. 60 menos 50, a 60 le quito 50, me queda 10, X. Estos dos se me cancelan y 150 menos 130. Pues a 150 le quito 130, me queda 20. O sea que X es 20 dividido en 10. O sea que 2. ¿Qué quiere decir eso? Yo acá no escribí, pero debí haber escrito. El café es X, ¿no? Espérense. Café. El precio de la taza de café es X. Y la taza de té es Y. O sea que, ¿a cómo es la taza de café? A 2. ¿Y cómo hago para averiguar la taza de té? ¿Saben cómo? Entonces voy a coger una de las dos ecuaciones, cualquiera de las dos, la primera o la segunda. Cogemos la primera. Pero en vez de 20x, yo voy a poner 20 por 2. ¿Por qué? Porque es que x ya no es desconocido. Yo ya sé cuánto vale x. Entonces lo reemplazo y ¿qué va a suceder? Que me va a quedar todo en términos de y. 20 por 2, 40. Más 10y. Igual a 50. El 40 que está sumando, lo voy a pasar al otro lado a restar. 50 menos 40. O sea que 10y es igual a 10. ¿Qué quiere decir eso? Pues que y es 1. O sea, la tasa de té vale una unidad. Puede ser $1. Pensemos que una taza de té vale $1 y la taza de café vale $2. ¿Clarísimo? ¿Me entendieron? Señoras y señores, la puntualidad ante todo. Son las 6:28. A mí me encanta terminar puntual la clase. Les voy a compartir el simulacro de salida. Lo pueden presentar cuando quieran. Si quieren, tómense una pausita, lo resuelven. Y la idea es que practiquen. ¿Listo? A los compañeros de acá también les voy a compartir el simulacro. Ah, listo. Katy está en el chat súper, súper atenta. Espérate un momentito. También voy a fijarlo. Entonces quedó fijado en el chat en YouTube y acá lo vuelvo a compartir. Presenten el simulacro. Si les cuesta, si les enreda, no se preocupen. Lunes entre 3 y 4 de la tarde voy a hacer el espacio de tutoría. ¿Qué quiero hacer en ese espacio de tutoría? Resolver estos y plantearles unos ejercicios les queremos regalar una guía de regla de 3. Entonces les daría pistas de cómo hacer regla de 3. ¿Tienen el tiempo? ¿Podrían asistir o es muy complicado por el horario? Cuéntenos.
Listo, Gabriela. Es un espacio abierto, entonces si pueden asistir, háganle. Si no, pues no hay lío, pero es como para resolver duditas. ¿O lo hacemos el sábado en la mañana? Media hora, 40 minutos el sábado por la mañana. Yo el sábado por la mañana tengo disponibilidad. No sé ustedes qué digan. Mando el enlace. ¿Qué prefieren? ¿El sábado? Cuéntenme por ahí, porfa. Porque si quieren el sábado tipo 10 de la mañana podemos reunirnos en un momentito, media horita y resolvemos dudas de esto. No, no quieren tutoría, ya esto estuvo bueno, ya no más. Ay, bueno. Señoras y señores, mejor el lunes, Liliana, el lunes a las 3, pues yo lo que ustedes digan y veo que el lunes. Listo, entonces el lunes hacia las 3. Anden atentos y el lunes yo les comparto el enlace. ¿Listo? Señoras y señores, muchísimas, muchísimas gracias por su atención. ¿Quieren el tablero? Yo creo que sí, ¿cierto? Sí. Entonces les voy a compartir el tablero en un ratito a través de los grupos. ¿Listo? Y por favor reaccionen al tablero. ¿Cómo sintieron la clase? Por favor dicen cómo sintieron todo y cómo vamos. Que tengan feliz noche. Muchísimas gracias por su atención, por su disposición y que tengan un muy bonito y feliz fin de semana. ¿Listo? Chao, juiciosos. Que estén muy bien. Chao a todos. Que estén muy bien, juiciosos. Listo. Con gusto, Gabriela. Listo. También a los que están en YouTube. Me alegra mucho que estén acá. Chao, juiciosos.